Ajá. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es nuestra última plática del semestre 2022-2. Muchas gracias por asistir. El día de hoy, vamos a ver. Ay, espérenme tantito. Ujú. Pues como saben, este es el seminario de divulgación de tesis organizado por el Departamento de Matemáticas con la finalidad de que los alumnos de la Facultad de Ciencias presenten su trabajo de tesis. En esta ocasión, Julio César Pardo Dañino nos va a presentar su tesis que estuvo dirigida por Pierre Michel Bayard. El nombre de su tesis, ay, él se fue a la anterior, perdón. Ujú. El nombre de su tesis se llama El teorema de Bernoulli y la hipótesis de Riemann. Y bueno, te damos la palabra. Julio César, muchas gracias por Gracias, participar en el gracias a usted. seminario. No, Entonces voy a compartir ya. sí, yo dejo. ¿Ya dejé de compartir? Ajá. Sí. Ya. Bueno, no sé, ahí se ve ya mi pantalla. Sí, sí, Julio. Bueno, como dijeron, mi tesis habla sobre el teorema de Bernoulli y la hipótesis de Riemann. Entonces, más o menos vamos a seguir este orden. Voy a dar una introducción, voy a definir lo que son los espacios de Hardy en el disco, voy a hablar de lo que es el teorema de Bernoulli, claramente voy a hablar de la función Z y voy a dar algunas equivalencias a la hipótesis de Riemann, que es el punto importante de mi trabajo. Bueno, como varios saben, pues el estudio de la función Z tiene muchísimo tiempo atrás y viene desde Euler, ¿no? Que él fue el que demostró que tiene una estrecha relación con la teoría de números, ¿no? La primera conexión que encuentra él es que justamente la función Z se puede expresar como el producto infinito de un cierto cociente de números primos, ¿no? Que más adelante les voy a mostrar. Bueno, después este estudio, esta relación, encamina a Riemann a tratar de entender más a fondo la función Z, ¿no? Lo que va a hacer es extenderla a todo el plano complejo, porque Euler solamente la consideraba en una parte con un dominio real. Y bueno, en sus memorias, en sus famosas memorias de 1859, que nada más constan de 9 páginas, Riemann lo que hace es observar que guardan una íntima relación con los números primos, ¿no? Más precisamente con la distribución de los números primos. Y hace notar que justamente esta distribución de los números primos está relacionada con lo que él llama los ceros no triviales de la función Z. Bueno, al final de sus memorias, Riemann establece su famosísima conjetura, ¿no? Todos los ceros no triviales de la función Z cumplen que su parte real es un medio, ¿no? Este es uno de los más grandes problemas de la matemática, ¿no? Bueno, la hipótesis de Riemann es de gran importancia para la teoría de números, ya que daría la mejor aproximación para el teorema de los números primos, ¿no? Es lo que les voy a mostrar más adelante. Bueno, era lo que les contaba, la hipótesis de Riemann es uno de los problemas abiertos más famosos de las matemáticas, ¿no? Forma parte del listado de los problemas de Hilbert y también de los problemas que propone ahí el Instituto Clay y da una recompensa de $1.000.000, ¿no? Para quien lo quiera resolver. Bueno, una de las formas de estudiar la hipótesis de Riemann es a través de equivalencias analíticas, ¿no? Bueno, hay mucho tipo de equivalencias que se le puede dar a la hipótesis de Riemann, algebraicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo me voy enfocado hacia las analíticas. El objetivo de este trabajo es dar justamente equivalencias analíticas a la hipótesis de Riemann a través de los espacios de Hardy y el teorema de Bernoulli. Muy bien, entonces voy a empezar ya con la parte pues teórica del asunto. Entonces, antes que nada un poco de notación, ¿no? Voy a definir el disco unitario como D, con esa D ahí está. Y voy a definir su frontera como T, a la cual indistintamente le voy a decir toro, ¿no? Que es el toro de una dimensión. Entonces aquí gráficamente que son esos dominios, ¿no? Bueno, voy a denotar por CD, así como está, con esta C garigoleada, al espacio de funciones continuas del disco a los complejos, y por esta H garigoleada en D, al espacio de funciones holomorfas en el disco unitario, ¿no? Otras consideraciones que voy a hacer es que para todo el trabajo voy a estar usando este espacio de medida, que es el toro, los bolivianos en el toro, y esta medida ahí con 2pi, ¿no? Que la promedia, ¿no? Y justamente voy a considerar el espacio de funciones holomorfas en el disco con la topología inducida compacto abierta de las funciones continuas en el disco.
Muy bien. Entonces, la definición con la que voy a iniciar, que va a abarcar todo el trabajo, es esta. Para P entre 0 e infinito, voy a definir los espacios de Hardy como justamente estos espacios. Bueno, en mi trabajo, pues yo demuestro que justamente este límite se puede tomar, porque si no se tendría que tomar un supremo ahí, ¿no? Si se dan cuenta, pues justamente se parece muchísimo a los espacios LP, ¿no? O sea, se parece muchísimo a la norma esta que estoy tomando aquí, ¿no? Y por H infinito, pues justamente como las funciones que van a estar acotadas ahí en la frontera, ¿no? Bueno, a grosso modo. Y otro espacio importante que voy a considerar en cuenta es la clase de nevalina, que es justamente este espacio, ¿no? Este espacio no lo trabajo yo, lo único que más es ayudarme para generar muchos resultados, ¿no? Porque muchos resultados se van a dar aquí y justamente en el resultado siguiente, bueno, hago esta proposición que se parece muchísimo a los espacios LP, nos dice que justamente tengo esta serie de contenciones, ¿no? Como se tienen los espacios LP. Y era lo que les contaba, ¿no? Entonces, yo encontrando resultados en el espacio de nevalina, voy a encontrar resultados en los espacios de Hardy, ¿no? Bueno, esas son como sus propiedades muy básicas, ¿no? Entonces, este es el siguiente teorema. Aquí ya no voy a tomar de 0 a 1. Bueno, en 0 a 1. Voy a tomar de 1 a infinito, más bien mi P. Y voy a definir justamente esta norma, ¿no? Bueno, voy a ver que es justamente una norma, defino esta función y para f que esté en h infinito, pues defino esta, ¿no? Que eran justamente en los espacios de Hardy vimos que estas cosas deberían ser finitas, ¿no? Entonces, en este caso resulta que estos espacios van a ser pues de Banach, ¿no? Que es justamente con lo que siempre trabajamos en análisis, ¿no? Bueno, entonces veamos una de las primeras propiedades importantes, ¿no? Que es cómo lograr extraer los ceros de las funciones en los espacios de Hardy. Entonces, para eso voy a dar una definición. Un producto de Blaschke finito es una función constante, esta con alfa que esté en el toro, o bien un producto finito de automorfismos de esta forma, ¿no? Entonces, es evidente que justamente estas funciones pues son holomorfas en el disco, están acotadas por 1 porque son automorfismos en el disco, y pues en particular voy a tener que estos pues van a encontrarse en la clase H infinito de los espacios de Hardy, ¿no? Y sus ceros son exactamente estos puntitos que estoy tomando aquí, ¿no? Es algo claro. Bueno. Pero eso no son, o sea, una función holomorfa no siempre va a tener ceros finitos, ¿no? Entonces tengo que dar una definición más general y para eso voy a tener este teorema que dice que si me tomo, hay una sucesión de numeritos en el disco, tal que cumple esta condición se llama la condición de Blaschke, entonces este producto finito define una función holomorfa, ¿no? Y más aún va a estar acotada por 1 y además, bueno, voy a tener justamente que va a estar en h infinito y sus ceros son exactamente esta sucesión, ¿no? De numeritos. Entonces, esta es la versión general, ¿no? De lo que es un producto de Blaschke. Bueno, entonces, uno de los primeros teoremas importantes ahí en los espacios de Hardy, que se debe a Riesz, uno de sus tantos teoremas de factorización, me dice que si yo, y aquí es chistoso, ¿no? Porque aquí puedo tomar desde 0 a infinito, me tomo una función ahí en los espacios de Hardy, no totalmente nula, y considero B el producto de Blaschke formado por sus ceros, ¿no? Puede ser finito o infinito. Entonces va a existir una única función G, tal que me hace lo siguiente. G no va a tener ceros en D, la norma de G va a estar, o sea, va a tener la misma norma P en los espacios de Hardy que F, y F la puedo factorizar de esta manera, ¿no? O sea, a la función F le estoy extrayendo todos sus ceros de esta manera, ¿no? Y aquí estoy dejando una función G que me cumple que no le aumenta la norma, ¿no? O sea, es una muy, muy buena factorización. Sin embargo, esta factorización es la primera, es la básica, y voy a encontrar una muchísimo más general, ¿no? Que es la que me va a ayudar a introducir el teorema de Bernoulli. Bueno, otra cosa muy importante aquí en los espacios de Hardy es ver la existencia de límites radiales. La definición de los espacios de Hardy, como vimos anteriormente, pues justamente nada más habla de que son funciones que están, que tienen su dominio en el disco, ¿no? Pero me gustaría ver qué pasa en su frontera, en el toro, ¿no? Entonces defino lo siguiente, ¿no? Da una función arbitraria, no necesariamente en los espacios de Hardy. Defino si es que existe para todo teta que esté entre 0 y 2pi, su límite radial de esta manera, ¿no? No debe existir necesariamente, ¿no? Pero me habla de los valores que va a poder tomar en la frontera si es que hay, ¿no? Valores en la frontera. Y entonces uno de los teoremas muy, muy importantes se debe a Fatou, y me dice que justamente si yo me tomo una función, otra vez puedo tomar desde 0 a infinito, una función ahí en los espacios de Hardy, me está diciendo que el límite radial va a existir y es finito en casi todas partes, ¿no? O sea, quiere decir que tiene sentido de hablar de la evaluación en la frontera, ¿no? A grosso modo.
Bueno, bueno, justamente eso se debe a que, pues, la definición de los espacios de Hardy me habla de que las integrales en la frontera deben ser finitas, ¿no? Por ahí va la demostración. Bueno, uno de los corolarios importantes es que si me tomo otra vez P de 0 infinito, F una función de los espacios de Hardy. Uno, si la función no es nula, pasa algo muy chistoso, ¿no? Que el logaritmo natural de la función esta de los límites radiales está en L1, ¿no? Del toro. Y más aún, todas las funciones estas de los límites radiales viven en LP, ¿no? Y justamente tienen la misma norma, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer énfasis que aquí es la norma LP y aquí es la norma HP en los espacios de Hardy, ¿no? Y esto pues me da muchísimos resultados, ¿no? Uno de los primeros es que hay una convergencia en media en HP en límites radiales. Quiere decir que si yo me tomo, hay una función en los espacios de Hardy, y aquí empiezan ya las restricciones, ¿no? Me tomo ya de 1 infinito. Entonces, estas funciones van a converger en la norma LP justamente a las funciones en los límites radiales, ¿no? Bueno, esto es esta integral, ¿no? Puedo aproximarlas en la norma LP. Bueno, vamos a dar algunas definiciones ahí de los espacios radiales y sus propiedades, ¿no? Bueno, ya definimos los espacios radiales, vamos a dar más bien propiedades de ellos, ¿no? La definición de los espacios, estos radiales es muy importante porque vamos a ver que podemos encajar justamente a este conjunto en, bueno, justamente en LP, ¿no? Entonces nos tomamos P de 1 infinito, entonces vamos a considerar todas estas funciones radiales y las vamos a anotar de esta manera, como HP, pero ya no del disco, sino del toro, ¿no? Que son las funciones ahí de los límites radiales. Y era lo que les contaba, ¿no? Entonces resulta que justamente HP de T, estas funciones de límites radiales, son isomorfas, ¿no? Isométricamente isomorfas ahí a los espacios de Hardy, ¿no? Quiere decir que los espacios de Hardy yo los puedo encajar, ¿no? En LP. Entonces ya puedo trabajar muy, muy bien porque LP son espacios muy conocidos, ¿no? Ya se tienen muchas propiedades ahí adentro. Una de las caracterizaciones más bonitas que se tienen estos espacios de límites radiales es la siguiente y se debe a través de análisis de Fourier, ¿no? Voy a definir lo que son los coeficientes de Fourier. Bueno, algunos me imagino que ya los conocen. Defino para cualquier función que esté en el LP del toro su enésimo coeficiente de Fourier de esta manera, ¿no? Bueno, resulta que justamente los espacios de límites radiales son todas las funciones que están en LP, tales que para n menor que 0 sus coeficientes de Fourier se anulan, ¿no? Entonces una caracterización muy bonita a través de series de Fourier. Y un corolario de esto, muy importante, me dice que si yo me tomo una función ahí en los espacios de Hardy, estas funciones son holomorfas, fuera la definición, hay que pedir que sean holomorfas, tiene un desarrollo ahí en serie de potencias alrededor del 0. Entonces, justamente sus coeficientes del desarrollo son los coeficientes de Fourier de las funciones radiales, ¿no? Entonces yo puedo expresar a toda mi función ahí de los espacios de Hardy de esta manera, ¿no? De una manera muy bonita. A través de estar relacionando la función f con su función de límites radiales, ¿no? Bueno, entonces vamos a, bueno, todo esto es la teoría para entrar justamente a la caracterización fuerte, que es la factorización canónica de Smirnov. Antes de entrar a ella, pues voy a definir qué va a ser o sea, los componentes, los ingredientes de esta descomposición, ¿no? Lo primero es definir qué es una función interior. Una función interior es una función que está en la clase H infinito de los espacios de Hardy y justamente que su módulo de su función de valores en la frontera es 1, ¿no? En casi todas partes. Bueno, y saben que siempre es en casi todas partes. Ahora, hay otro tipo de función interior, ¿no? Que se le llama singular. Esta ya, aquí hay que meterle más a la teoría de la medida. Me pide que yo tenga una medida de Borel finita, positiva, y que es singular con respecto a la medida del EBGM, ¿no? Entonces definimos para toda S esta función, ¿no? A esta función se le conoce como función interior y es conocida como singular, ¿no? Esta resulta que también es una función interior, pero tiene una característica que es singular, ¿no? Y esto se debe pues, a que estoy pidiendo una medida ahí singular, ¿no? Bueno, esta es una primera factorización, pero nada más para las funciones interiores, ¿no? Entonces resulta que todas las funciones interiores yo las puedo ver de esta manera. Como justamente C, hay un elementito en el toro, y B, el producto de ceros, ahí bueno, asociado al producto de Blaschke, y la función interior está singular, ¿no? O sea, toda función interior yo la puedo ver de esta forma. Muy bien.
Bueno, resulta que estas funciones interiores lo que están haciendo es como decirme cómo se está comportando, bueno, me van a decir cómo se está comportando una función en los espacios de Hardy dentro del disco, ¿no? Si se dan cuenta, me está hablando de los ceros y cómo es sus singularidades por ahí, ¿no? Bueno, respecto a las medidas. Muy bien. Bueno, uno de los teoremas más importantes también es el debido a Sego. Me dice que yo me tomé P entre 0 e infinito, F una función ahí en los espacios de Hardy que no sea idénticamente nula, y dice que definamos esta función, ¿no? Bueno, esta función está bien definida y se le llama función exterior relativa a F. Algo que tiene muy importante esta función es que únicamente está dependiendo de los valores en la frontera de F, ¿no? De sus límites radiales. Entonces esta función completamente depende de la fronterita del dominio de la función F, que es el toro, ¿no? Tiene tres propiedades muy importantes, ¿no? La primera es que pues no se anula. La segunda es que su valor absoluto en cualquier punto pues es igual al de los límites radiales, y eso se debe pues justamente a su estructura que tiene en casi todas partes, obviamente. Y bueno, pues claramente pues va a tener la misma norma. Entonces ahora sí, entramos a lo que es la factorización canónica de Smirnov, ¿no? Entonces me tomo P entre 0 e infinito, F una función aquí en los espacios de Hardy, no totalmente nula. Entonces va a existir una única constante C ahí en el toro, una única función singular S de mu, tal que me lo descompone de esta manera, ¿no? Donde OF es la función exterior relativa a F que había definido anteriormente, ¿no? Entonces, esta factorización es la canónica, ¿no? Aquí ya está descomponiendo totalmente una función en los espacios de Hardy. ¿Qué está haciendo? Me está dando toda el comportamiento que tiene en el interior bueno, en el disco, y la estructura que va a tener en la frontera, ¿no? Debido a su integración que se da ahí, porque esa integración es finita en la norma de HP, ¿no? Bueno, entonces a estas funciones, en esta notación, pues, se les llama esta parte, que es la parte interior, se le llama IDF, y OF pues se queda igual, ¿no? Que es la función exterior relativa a F, ¿no? Entonces, esta descomposición es la que me va a dar como que toda la pauta para la teoría. Bueno, entonces hasta aquí fue como una muy rápida introducción a lo que son los espacios de Hardy. Pero bueno, y de hecho los vimos para P mayor igual que 1. Pero pues el teorema de Berlin me va a restringir justamente nada más a los H2, ¿no? Porque ya saben que en H2 pues son de Hilbert, entonces se comportan bonito. Entonces empezamos ahí con teoremitas básicos. Nos tomamos F, una función ahí en H2, una función holomorfa. Entonces F va a estar en H2, en este espacio de Hilbert. Sí, solo sí se cumple esto, ¿no? Que ya vimos que esta es como una de las formas, se parece, ¿no? A la estructura que habíamos visto de cómo descomponer la función, que son con los coeficientes de Fourier únicamente positivos. Si esta cosa es finita, pues resulta que F está en la clase H2, ¿no? Y en este caso se cumple que la norma F2, pues es esta norma, algo que se siente, ¿no? Que se intuye. Bueno, el teorema, pues que nos va a dar la pauta a todo, es que H2 es un espacio de Hilbert con este producto interno. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a tratar de estudiar un operador muy, muy característico ahí en el análisis funcional, que se llama el operador deslizamiento, ¿no? Para eso voy a definir para toda n, ahí en los naturales, estos polinomios, ¿no? Estos polinomios, pues resulta que forman ahí una base de Hilbert para H2, ¿no? Son como los polinomios canónicos, ¿no? Bueno, entonces definimos ahí en la clase H2 el operador de deslizamiento de la siguiente manera, ¿no? Si yo me tomo ahí un polinomio, para todo n en los naturales, me tomo estos polinomios, ¿qué va a hacer? Que el operador de deslizamiento me lo manda al n más 1, ¿no? O sea, le aumenta un grado al polinomio estos canónicos, ¿no? Entonces, pues ese operador yo lo puedo extender a todo H2, está bien definido, es lineal, está acotado y su norma de operador es 1, ¿no? O sea, resulta que está muy bien, muy bonito este operador, ¿no? Se llama operador de deslizamiento por lo siguiente. Bueno, este operador de deslizamiento en H2, pues debe de la siguiente manera, ¿no? Me manda una función f, ahí en los espacios de Hardy, a una función g, nada más al multiplicarla por la variable z, ¿no? Porque me va a recorrer toda su serie de Taylor, ¿no? Que es la extensión que se da ahí. Muy bien. Entonces,
Ese fue el operador de deslizamiento y ahora vamos a ver lo que son los subespacios invariantes, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se relacionan ellos dos. Entonces, definición, ahí me tomo un espacio de Banach, me tomo T un operador lineal acotado, decimos que Y, un subespacio de X, es invariante respecto a T si 1 es un subespacio cerrado y 2, al aplicar el operador T, se vuelve a quedar en Y, ¿no? Bueno, de ahí viene que es invariante, ¿no? O sea, se queda metido justamente en su imagen, ¿no? En su prima. Muy bien. Entonces, aquí doy dos ejemplos básicos, ¿no? Para entender más o menos qué es esta onda de los subespacios invariantes con el operador de deslizamiento, ¿no? Porque acá era T general, ¿no? Aquí era un T general, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar en el operador de deslizamiento. Bueno, este es claro, ¿no? Porque aquí me estoy tomando Y para K natural, me tomo esos subespacios, que son justamente las funciones que están en H2 que tienen este desarrollo, ¿no? Que empiecen en K. Entonces, al multiplicarle por un Z, siguen empezando su desarrollo en K y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, están quedando aquí las funciones al aplicarles el operador S aquí mismo, ¿no? Otro ejemplo es que si me tomo ahí una sucesión finita de ceros, bueno, una sucesión finita de números complejos, considero las funciones ahí en la clase H2 tales que esos numeritos sean sus ceros, ¿no? Entonces al multiplicar por z, por la variable z, pues no va a cambiar, ¿no? Van a seguir siendo ceros y justamente entonces ese de f se va a quedar metido aquí adentro, ¿no? Muy bien. Entonces sale. Bueno, vamos a ver el teorema de Berlín y sus consecuencias. ¿Qué queremos hacer? Clasificar completamente todos los subespacios invariantes bajo el operador de deslizamiento en H2, ¿no? Entonces, esto lo hace el teorema de Berlín, ¿no? Que es así como lo más importante en la teoría de H2, ¿no? Entonces me tomo Y, un subespacio ahí en H2, tal que no sea el trivial. Entonces Y es un subespacio cerrado invariante bajo ese. Sí, solo sí existe Y, una función interior, tal que Y lo puedo escribir de esta manera, ¿no? En este caso Y va a ser única salvo la multiplicación de una constante, ¿no? Ese teorema me está clasificando todos los espacios invariantes bajo el operador de deslizamiento, ¿no? Porque deben de tener esta estructura. Bueno, entonces una de las consecuencias importantes aquí del teorema de Berlín es la siguiente, que si me tomo f, con f en una función no nula, y me considero su span ahí aplicando n veces el operador de deslizamiento, entonces resulta que ese de f, este espacio va a ser invariante respecto a ese, y es el más pequeño que contiene f, ¿no? Eso es algo claro. Y se cumple justamente eso, ¿no? Que la función interior va a ser la función interior, pero relacionada a f, ¿no? Que viene de la descomposición canónica de Smirnov. Bueno, aquí más aún, si justamente resulta que esta cosa se da, o sea que I de f es la función 1, esto va a pasar sí solo si f es una función totalmente exterior, ¿no? O sea, es como las que vimos en la definición de que era una función exterior. Muy bien. Bueno, hasta aquí es como toda la teoría de los espacios de Hardy. Y lo que voy a hacer ahora es entrar pues a lo que es la función z, ¿no? Voy un poco rápido por el tiempo. Entonces, bueno, aquí voy a definir justamente estos dominios, que son como este C con este más, va a ser como los complejos, que tienen su parte real positiva, ¿no? Voy a considerar estas notaciones clásicas, que es como sumarle, dado un conjunto ahí en los complejos, si le sumo un numerito, pues es el conjunto de todos esos numeritos más este complejo, ¿no? Igual para la multiplicación. Y voy a considerar estas rectas, ¿no? Estas, si se dan cuenta, son rectas, ¿no? Están dejando fijo a los reales. Bueno, la parte real, perdón. Muy bien. Entonces, esta es la clásica definición de Euler, ¿no? Para todo S que esté aquí con parte real mayor estricta que 1, definimos la función z de esta manera, ¿no? Está bien definida y es muy bonita. Bueno, Euler la definió para números, para reales, ¿no? Y ya lo que hizo Riemann fue considerarla para esta parte ahí en este semiplano. Bueno, resulta que la función z es una función holomorfa y cumple justamente esta derivación, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí viene lo que les contaba, ¿no? Cómo se relaciona la función z con los números primos. Entonces, voy a definir la asociación de números primos como esto. Y esto es lo que encuentra Euler, ¿no? Bueno, como les cuento, siempre Euler trabajaba con números reales, pero pues en sí, pues el teorema se debe a él, ¿no? Entonces resulta que para todo ese que esté justamente en este semiplano, se cumple que la función z se expresa como este producto de infinito de primos, ¿no? Entonces es increíble como una función meramente
estudiado en otro tipo de circunstancias, se va a empezar a relacionar con números primos. Muy bien. Entonces, esta fue como la maravilla de Riemann. Él lo que hace es extenderla a todo el plano, ¿no? Entonces, este es su teorema, ¿no? La función z se puede extender analíticamente en todo el plano complejo, en excepción de ese igual a 1, donde tiene un polo simple, con residuo igual a 1, y satisface esta ecuación funcional, ¿no? Que se conoce como la ecuación de Euler-Riemann. Bueno, aquí gamma, pues es la extensión analítica de la función gamma de Euler, ¿no? Que es otro tema aparte también, muy interesante. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo importante, ¿no? De los ceros de la función z. Entonces, resulta que una de las cosas más importantes de estudiar en funciones ahí holomorfas es entender sus ceros, ¿no? Entonces, no vamos a evitarnos eso con la función z, ¿no? Entonces, resulta que en la región C más 1, donde se da el producto de Euler, la función z no se anula, ¿no? Resulta que esta parte está libre de ceros. Aquí no hay ningún cero y se ve claramente por el producto de Euler, ¿no? Bueno, entonces resulta de la ecuación funcional, si se dieron cuenta por ahí había un seno, eso nos va a empezar a anular cosas, ¿no? Entonces resulta que los ceros, hay ceros en números complejos de esta forma, ¿no? Que son de menos 2n con n un entero positivo. Y son justamente los que Riemann llama los ceros triviales, ¿no? De la función z, porque esos los tiene muy controlados, sabe dónde están y cómo se controlan, ¿no? Y vienen ahí de la ecuación funcional. Entonces la pregunta es, ¿dónde más hay ceros, no? Ya vimos que en una parte está libre de ceros y en la otra no hay ceros más que los ceros estos que se llaman triviales, ¿no? Entonces defino este conjunto que son los números reales, llamo f, porque le voy a llamar la franja crítica, los números reales con parte mayor que 0 y menor que 1, y a esta cosa se le conoce como la franja crítica, ¿no? Bueno, entonces uno de los teoremas más importantes ahí de justamente del estudio de la función z, o sea, Riemann propuso eso, pero no lo logró demostrar, lo demostró Hadamard y de la Vallée-Poussin, y resulta que la función z no se anula en esta recta, ¿no? En estas de aquí. Entonces ya cada vez vamos más acotando dónde podría haber ceros, ¿no? Entonces ya nada nos faltaría estudiar qué pasa aquí adentro, ¿no? Y bueno, resulta que cuando Hadamard empieza con su estudio de funciones enteras, él demuestra que existen una infinidad de ceros aquí adentro, ¿no? Aquí adentro hay una infinidad de ceros. Pero luego llega Hardy y dice, no, pues no solamente una infinidad de ceros, sino que más bien hay una infinidad de ceros, pero en esta recta, que fue justamente donde conjetura Riemann que se encuentran todos los ceros, ¿no? Justamente aquí es donde están todos, donde él piensa que se encuentran todos los ceros no triviales de la función z. Bueno, que esto es justamente la hipótesis de Riemann, ¿no? Todos los ceros no triviales de la función z se encuentran en la recta esta que les contaba. No, pues, si alguien lo encuentra, pues aquí va a tener, bueno, si alguien demuestra, pues va a tener $1.000.000, ¿no? Para eso. Bueno, ¿qué relación tiene la distribución de números primos y la función z? Esta es la siguiente relación, ¿no? Este es el famosísimo teorema de los números primos, ¿no? Sea pi el número de primos no mayores que x, entonces se cumple la siguiente relación asintótica. Esto ya lo había conjeturado Gauss y Legendre, ¿no? De hace mucho tiempo, pero no lograron demostrarlo. De hecho, tampoco Riemann lo logra demostrar hasta que llega Hadamard de la Vallée-Poussin, ¿no? Y lo logran demostrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos el cociente pi entre x, entre el logaritmo de x, da 1, ¿no? Es el famosísimo teorema de los números primos. Una demostración sumamente compleja, ¿no? Muy compleja la demostración. Bueno, esta demostración se basa justamente en el teorema de Hadamard y de la Vallée-Poussin, de que justamente no hay ceros en estas rectas que les contaba, ¿no? En la recta 0 y en la recta 1 ahí de la franja crítica. Y es increíble, ¿no? Porque estamos relacionando la función z con algo que parecía que no tiene nada que ver, que son los números primos, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Y se ve al producto de Euler, que él ya lo había encontrado desde hace mucho. Bueno, entonces de la Vallée-Poussin mejora el teorema, Hadamard lo prueba, hace que de ese resultado, pero de la Vallée-Poussin no solamente demuestra eso, sino demuestra algo mucho mejor, y demuestra que justamente los números primos se comportan de esta manera, ¿no? Entonces, demostrado este teorema, la carrera empieza en encontrar justamente una mejor versión para este término de error, ¿no? Este término de error de aquí. Y es donde empiezan a verse los resultados importantes para ver cómo mejora el teorema de los números primos. El récord actual lo tiene Vinogradov. Él tiene el mejor término de error para esta expresión, ¿no? Pero bueno, la importancia de la hipótesis de Riemann radica en mejorar este término de error, ¿no? De hecho, si se demuestra la hipótesis de Riemann, la mejora al término de error sería lo mejor posible, ¿no? Valga la redundancia. O sea, ya no habría otra mejor cota para este término de error, ¿no? Y es esta, ¿no?
La hipótesis de Riemann es cierta sí y solo sí para toda epsilon positiva se cumple esta ecuación. Entonces, esta sería la mejor aproximación al teorema de los números, la mejor aproximación para el término de error. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a las equivalencias, ¿no? Hasta ahorita solamente estudiamos los espacios de Hardy en el disco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues la función z se encuentra, o sea, lo importante de la función z, que son dónde están sus ceros no triviales, pues se encuentra ahí en unos semiplanos, ¿no? Entonces vamos a tratar de transformar los espacios de Hardy a espacios de Hardy del disco a espacios de Hardy en semiplanos, ¿no? Entonces, para eso voy a considerar este mapeo conforme famosísimo que me mapea el disco a este semiplano, ¿no? Entonces, también voy a considerar este teorema, que los espacios L2 del toro y L2 de R son isomorfos, ¿no? Son isométricamente isomorfos. Entonces, como que la integración en el toro y la integración en esas rectas va a ser relativamente lo mismo, así a grosso modo, ¿no? Muy bien. Entonces, definimos esta función que me mapeé funciones del espacio de Hardy que ya conocemos a las funciones holomorfas de la siguiente manera, aquí con unas composiciones ahí con el mapeo que les mostré anteriormente, y tenemos que hay una biyección sobre su imagen. Entonces hacemos la siguiente definición, ¿no? Definimos el espacio de Hardy sobre este semiplano como justamente la imagen de este mapeo, ¿no? Y bueno, lo que va a ser obvio es que resulta que todas las propiedades que ya estudiamos en los espacios de Hardy del disco se van a heredar a estos nuevos espacios de Hardy. Entonces, para eso hacemos definiciones, decimos que una función aquí es interior, bueno, aquí en los espacios de Hardy en el semiplano, si justamente esta composición es interior, pero en los espacios de Hardy del disco, ¿no? Parece un trabalenguas. Igual decimos que una función va a ser exterior en esos espacios de Hardy, si justamente el mapeo este es exterior aquí en esto, ¿no? Porque aquí ya conocemos las funciones exteriores y aquí las funciones interiores. Y es muy natural, ¿no? Entonces, naturalmente se va a tener el teorema de descomposición canónica de Smirnov. Si yo tengo una función aquí, entonces van a existir únicas funciones interiores y funciones exteriores tales que me la descompongan, ¿no? Muy bien. Entonces, queremos heredar el teorema de Berlin, ¿no? Pero no podemos heredarlo así con los puros mapeos, porque se vuelve algo muy complejo, se empiezan a enredar muchísimo las variables, bueno, la estructura de los mapeos, pero Lack encontró una forma de hacerlo muy fácil, ¿no? Entonces, él lo que hace es que no se va a empezar a fijar sino en el operador de deslizamiento, sino en estas exponenciales. Resulta que estas exponenciales me van a hacer el papel del operador de deslizamiento, ¿no? Entonces Lack demuestra esto, ¿no? Que si yo tengo un subconjunto aquí cerrado en este espacio de Hardy del semiplano, entonces los siguientes enunciados son equivalentes, ¿no? Que justamente va a ser invariante al aplicarle estas exponenciales para todo t real positivo y que va a existir θ, una función interior, pero de estas en el semiplano, tal que me escriban este subespacio de esta manera, ¿no? Que es el teorema de Berlín básicamente, ¿no? Pero Lack lo hace mejor, ¿no? Porque considerando ahí todos los mapeos va a quedar muy fea la función que tenemos que aplicar para interpretar el operador de deslizamiento, ¿no? Pero esto lo hace mejor. Bueno, entonces pues tenemos los mismos resultados, tenemos que si f está aquí con esta descomposición canónica de Smirnov, y si definimos el span, que es justamente aplicar la exponencial a f, para todo t real positivo, entonces tenemos justamente esta estructura, ¿no? Es lo mismo que tenemos para el teorema de Berlín. Y un corolario me dice que f es una función exterior, sí, solo sí, pues justamente no va a aparecer su parte interior, ¿no? Que bueno, va a ser una constante. Muy bien. Bueno, entonces vamos a volver a hacer lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer enfocado es moverlo hacia la recta 1/2, ¿no? Porque es donde nos interesa ahí los ceros no triviales de la función z, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Vamos a considerar este mapeo que nada más me está moviendo el semiplano al semiplano más 1/2, que viene dado de esta manera, y pues ya defino inmediatamente este nuevo espacio de Hardy, pero trasladado, ¿no? Se cumple todo, bueno, si se dan cuenta, va a ser justamente este va a ser el dominio ahora estudiar, pero resulta pues, que aquí están los ceros, ¿no? De la función z. Bueno, los ceros no triviales. No sabemos si todos, pero pues hay muchos, dice Hardy, ¿no? Entonces, otra vez decimos que una función va a ser interior aquí, si es respectivamente interior o exterior en este, ¿no? Entonces tenemos otra vez la descomposición canónica de Smirnov, que es lo mismito, ya no me voy a poner mucho énfasis en eso. Y tenemos otra vez el teorema de Berlín, ¿no? Nada más que ahora esta exponencial hay que tomarla trasladada. Tenemos justamente otra vez estas mismas equivalencias. Y tenemos el mismo teoremita ¿no? Que si una función va a estar en ese nuevo espacio de Hardy del semiplano trasladado y su descomposición canónica de Smirnov, considerando otra vez este espacio, pues tengo que este espacio lo puedo descomponer de esta manera, ¿no?
Y el mismo corolario, ¿no? Entonces, si una función es exterior, sí, solo sí, pues no aparece su parte interior, ¿no? Pero ahora en este nuevo espacio de Hardy. Si se dan cuenta, pues ya estudiamos muchos espacios de Hardy, ¿no? Muchas clases de espacios de Hardy. Ahora sí, vamos a ver cómo se relaciona la función z con los espacios de Hardy. Entonces, lo que queremos hacer, en realidad, es tratar de meter la función z a los espacios de Hardy como nuestro objetivo, ¿no? Pero no se puede. O sea, así de entrada, no, de golpe, no puedo decir, pues ya está metida en los espacios de Hardy, ¿no? Y hay dos motivos por los cuales no. El primero es que la función z pues no es holomorfa justamente en este plano porque tiene su singularidad en s igual a 1, ¿no? Recuerdan que ahí tenía ahí su singularidad con residuo igual a 1, ¿no? Y resulta que tampoco es cuadrado integrable en esa recta, ¿no? O sea, en esta recta de aquí, son, a grosso modo, este espacio son todas las funciones holomorfas en este dominio que yo puedo integrar en esta recta, ¿no? Resulta que la función z yo no la puedo integrar ahí. No es cuadrado integrable. Muy bien. Entonces, intuitivamente vemos cómo introducirla, ¿no? Entonces, para volverla cuadrado integrable, lo que se hace es elegir una función exterior, tal que al multiplicarla, la meta, ¿no? En este L2. O sea, eso es lo que se habla de que sea cuadrado integrable, ¿no? Ahí en este L2, en esta recta. Luego, para volverle holomorfa, tenemos que elegir una función interior, tal que le quite justamente el polo, ¿no? Que ahí tiene la función z. Y bueno, se eligen estas funciones de tal manera que se vuelva cuadrado integrable y que no aporten ceros, ¿no? Y que la vuelva integrable, ¿no? Bueno, aquí ya digo que no se aporten ceros y lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se eligen estas funciones. La primera es esta, a igual a 1 en 13. Resulta que se demuestra que es exterior justamente en este espacio de Hardy. Y esta función b, dada de esta manera, y resulta que es interior también en este espacio de Hardy. Y resulta que son las que nos van a ayudar, ¿no? De esta manera, si yo defino esta nueva función eta, que es a por b por la función z de Riemann, resulta que esta función ya la puedo meter en mi nuevo espacio de Hardy que acabamos de definir, ¿no? Y aquí es donde vienen las equivalencias, ¿no? Esta es la parte importante. Entonces, yo voy a dar solamente 3 equivalencias. Bueno, aquí nada se las voy a decir qué son, porque pues, ya no da mucho tiempo. Bueno, más bien no puse pruebas porque son muy largas, la verdad. Entonces resulta que la hipótesis de Riemann es cierta, sí y solo sí, esta nueva función eta que vive en este espacio de Hardy es exterior. O sea, el problema de demostrar la hipótesis de Riemann se haría un problema de análisis funcional a tratar, bueno, de análisis funcional y de ahí de análisis real y meterle toda la herramienta que ya se conoce para ver que esta función va a ser exterior aquí, ¿no? Esta nueva eta que era a por b por la función z. Un corolario es que la hipótesis de Riemann es cierta, sí, solo sí, eran los corolarios que hacía mucho énfasis, que este e de eta, que es justamente el span generado por multiplicar esas exponenciales por mi función eta, que ahí trae la información de la función z de Riemann, pues es justamente esto, ¿no? Y esto se debe para que aquí no, si es exterior, pues justamente no va a aparecer su parte interior aquí, ¿no? Y finalmente, sigue este teorema que me dice que si yo considero sigma, que es a por la función z, entonces la hipótesis de Riemann es cierta, sí y solo sí. Esta A se encuentra en el span generado por este sigma, ¿no? Que es como una forma de interpretar los resultados anteriores, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que justamente el estudio de la función z de Riemann, así, de la hipótesis de Riemann, perdón, tal como lo formuló Riemann, es muy complejo, ¿no? Entonces, estudiarlo a través de equivalencias ayuda, ¿no? A tratar de pegarle por algún lado. Pero como yo había platicado con algunos de mis sinodales, pues está muy, muy, muy lejos de resolverse, ¿no? Porque estos problemas aquí, aunque ya se tiene mucha teoría de análisis funcional, de análisis real, de análisis complejo, pues aún así se vuelve algo increíblemente difícil, ¿no? De ver. Entonces, pero algo bonito es cómo se empiezan a relacionar las áreas, ¿no? De la matemática, cómo se empiezan a encontrar los puentes entre algo meramente que pensaba Gauss desde teoría de números hasta cosas aquí ya muy densas sobre análisis funcional y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan dudas. Aquí les dejo un poco de mi bibliografía que utilicé. Me basé fuertemente en este artículo que publicó Kapustin sobre el teorema de Berlín y la hipótesis de Riemann. Todo salió de ahí y lo demás fueron bibliografías pues ya restantes de otros autores. No sé si alguien tiene dudas o algo. Bien, gracias, Julio. Pues bueno, como bien nos dice, llegó el momento de la sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan para nuestro expositor?
ya sea ya sea de su trabajo o de su experiencia sobre la realización del mismo. Bueno, yo sí tengo, en lo que se animan a escribir, tengo una pregunta. Bueno, aquí nos mencionaste, nos diste un preámbulo de definiciones y resultados básicos, y sí es, bueno, por lo visto se ve que es muy extenso, ¿no? Lo que nos presentaste. ¿Esta misma extensión se refleja en tu investigación, o sea, en el contenido de la tesis? En realidad, así, ¿cómo decirlo? La parte fuerte de mi tesis nada más son 50 páginas, o sea, no es muchísimo, pero uso varios apéndices, ¿no? Donde ya, por ejemplo, no demuestro muchos resultados de teoría de la medida o de análisis de Fourier. Por ejemplo, todo el estudio de la función gamma pues, serían unas 10 páginas o más, ¿no? Para mostrar que es analítica y todas esas cosas. Ya todo eso lo meto en apéndices, pero en sí, todas las demostraciones que puse aquí salen en unas 50 páginas, más o menos. ¿Sí, sí era esa la pregunta? Sí, 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 sí. Es que como nos mencionaste varios resultados importantes al principio, me llamó la atención, ¿no? Porque también me dijiste, no son resultados no tan fáciles de demostrar, Sí, ¿no? sí son Y complejos. entonces sí me llamó la atención, ¿no? Que tu tesis, me imaginé como una tesis de 150 No, páginas no, o no, no, no es mucho. algo así, ya, no es mucho. ¿Y qué te motivó a estudiar o a centrar tu tema de tesis en esta área? Porque pues hay muchas áreas en las matemáticas, pero ¿qué te llamó la atención sobre esta área? Bueno, es que yo desde que entré a la carrera de matemáticas, no sé, lo que más me llamó fue justamente la distribución de los números primos. A mí me gustan mucho los números primos. Entonces, obviamente los números primos pues van de la mano con la hipótesis de Riemann. Y pues yo estuve buscando qué hacer sobre la hipótesis de Riemann y le dije a mi tutor que si, bueno, más bien no la hipótesis de Riemann, sino que si me podía dirigir una tesis acerca de la función z, ¿no? Y él me dijo que pues sí, pero luego me dijo, no, mejor hay que hacerlo sobre espacios de Hardy, ¿no? Y yo dije, pues yo creo que están relacionados, pero él no sabía que están relacionados, y yo encontré con ese artículo la relación que estaba entre los espacios de Hardy y la función z, y ya fue lo que me motivó a hacer todo esto. Interesante. Y el asesor, ahora el asesor es muy importante, ¿no? Porque es Sí. el que te va guiando, básicamente. ¿Por qué elegiste a Bayard? Bueno, porque la verdad, desde mi punto de vista, para mí su curso fue el mejor que yo tomé en la facultad. Entonces, desde ahí me gustó mucho cómo me explicaba él los temas. Además, sabe muchísimo. No sé, es muy poderoso en muchas ramas de las matemáticas. Entonces, pues me sentí como bien protegido. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Y bueno, yo ya contesto un poquito de lo que iba a preguntar yo, Rocío. Bueno, Julio, ¿te imaginabas estas equivalencias? Ajá. No, la verdad que no. Ajá, pues ya dijiste que, bueno, encontraste el artículo, ¿no? Pero ¿tenías así como ya alguna idea de estas No, equivalencias? Están muy fuertes, ¿no? Bueno, están, sí, para nada. De hecho, ujú. nunca pensé que se podía como meter la función z en algún espacio así tipo de Banach bonito, que no fuera algo nada más holomorfo, ¿no? Sino algo que ya tuviera más estructura, así análisis funcional. Nunca pensé que se podía meter. Y ya en ese artículo encontré que sí. Pero me costó mucho ver que sí se podía meter. Es interesante, ¿no? Esta parte de matemáticas, cómo hacen las equivalencias que uno no se Sí, imagina, ¿no? En el área de gráficas hay un teorema de los cuatro colores y hacen una equivalencia con un resultado de álgebra que tampoco uno se imagina. sí, Ahora sí. también, como dices, vuelve a ser otro problema súper complicado, ¿no? También resolverlo, pero son bonitas las equivalencias, ¿no? Y en alguna de esas a lo mejor podemos ver alguna Yo creo solución. que si se demuestra la hipótesis de Riemann, no va a llegar en una equivalencia analítica, que es donde No. originalmente se plantea, ¿no? Va a llegar como en algo Ajá, raro, así en topología o en álgebra, algo ajá. así raro tiene que llegar, porque no creo que sea por análisis, porque es donde más se ha estudiado y menos, menos resultados hay. Ajá. Entonces no crees No. que por este lado, ¿no? Ah, ok. No, pues muchas felicidades. Gracias. Está muy padre. Muy padre. Ujú.
Así es, felicidades por tu trabajo, es Gracias. interesante. Y bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios para Julio, pues te cedo la palabra, Laura. Sí puedo compartir pantalla otra vez. Ajá, a ver. Mm, espere. Pues, pues como les decía al principio de la plática, hoy es la última de nuestras sesiones. Y bueno, los invitamos a que difundan este seminario de divulgación de tesis. Pueden seguirnos en la página de Facebook. Ajá, estamos como Seminario de Divulgación de Tesis del Departamento de Matemáticas, donde ahí subimos la información de las pláticas y de cómo se va a ir llevando a cabo. Hoy terminamos, entonces, pues sería conveniente para que el próximo semestre se inscribieran tesistas para presentar su trabajo. En la otra página que trabajamos es en YouTube. Ujú. También estamos igual con el mismo nombre, Seminario de Tesis. Y bueno, ahí pueden ver todos los videos que hemos hecho, bueno, que se han hecho más bien durante ya 2 semestres. Ujú. Entonces, los invitamos a que vean. Hay de todas las áreas de, de matemáticas, ujú, para que se den cuenta de en qué se está trabajando. Y bueno, los informes los pueden pedir a la doctora María Rocío Sánchez, que aquí está presente. Este es su correo. Entonces ahí pueden pedir informes, solicitar una plática, ujú, participar, ujú, o cualquier duda que tengan relacionadas con el seminario. Entonces este es su correo. Ujú. Y bueno, por último, muchas gracias por su asistencia y su participación. Gracias, Julio. Y bueno, los esperamos el próximo semestre.